Damos la bienvenida a este su devocional, acercándonos al Señor Jesucristo. Les habla su servidor y amigo Luis Jerez. Me acompaña mi esposa y mi hija. Hoy vamos a tratar un tema. Estamos viendo el Evangelio según San Juan. Y hoy me corresponde el capítulo 19. Pero con el perdón de la hermana Jennifer, ella habló ayer del 18, pero voy a tomar algo del final del capítulo 18 que es importante para el estudio que vamos a tener hoy. Y lo he titulado Un caso de impunidad y un acto de dignidad. Entonces, vamos a ver primero ese caso de impunidad. Están acusando, están llevando a juicio a un hombre que solamente se dedicó a hablar las buenas nuevas. Sus únicos pecados fue traer salvación, vida eterna, sanar a enfermos, incomodar a algunos gobernantes, aún desde su nacimiento. Herodes mandó matar a unos niños, lo hizo huir a Egipto, incomodó a los grandes maestros, a los fariseos, y ahora entonces es traicionado por uno de sus discípulos y es llevado primeramente ante los sumos sacerdotes y allá lo golpean y ahora es llevado ante un personaje que en esta historia toma una relevancia muy importante y es la figura de Poncio Pilato. Y como esto, como si fuera un caso judicial, quisiera entonces ver a los testigos y me voy a basar en los otros evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 27, los versículos 1 y 2, habla entonces de ese encuentro de Jesús ante Pilato. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y empieza Pilato a interrogar a Jesús. Ahí desde el versículo 11 lo podemos ver. Y le decía, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. A unas acusaciones, nada respondió el Señor. Y Pilato le intrigó eso y le preguntaba, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Según Pilato, Jesús fue un sedicioso, alguien que aspiraba el título de rey. Pero aún así Pilato sabía que por envidia lo habían entregado los fariseos. Y en este evangelio de Mateo nos muestra un personaje, la esposa, la mujer de Poncio Pilato. Ahí en el versículo 19 le manda a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Entonces, aprovechando una costumbre que se hacía en la Pascua, de soltar a uno de los reos, la escritura no me muestra, pero pareciera que Poncio Pilato hubiera buscado a la persona más malvada de ese momento, y estaba en la figura de un hombre llamado Barrabás. Y hace la pregunta al pueblo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y la gente, motivada por los líderes religiosos, querían que se soltase a Barrabás y se crucificara a Jesús. Era ilógico para Poncio Pilato lo que estaba pasando, pero pues ¿qué mal ha hecho? ¿Qué ha hecho él? Y al no encontrar, en este Evangelio de Mateo me muestra que Poncio Pilato
decide lavarse las manos. Ahí en el capítulo 27, el versículo 24, muestra algo en el cual esa impotencia de Poncio Pilato de tratar de salvar a este hombre, acusado injustamente. Y lo voy a leer textualmente, como lo dice acá. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y bueno, responden a una manera loca de decir las cosas. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Ese es el testimonio de Mateo. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Lucas. Perdón, el Evangelio de Marcos. Coincide en todo. Eso está en el capítulo 15, del versículo 1 al 15. Coinciden en todo. En las preguntas, en el proceso. Mateo y Marcos coinciden con ese relato. El Evangelio de Lucas muestra, ahí en el capítulo 23, que Poncio Pilato, siendo el gobernador, el encargado de impartir justicia, trata de persuadir a la multitud, trata de persuadir a los líderes religiosos, mostrándoles que ningún delito había cometido Jesús. Vamos a ir desde el versículo 2, dice: y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Los testigos dan una versión falsa de que Jesucristo estaba pidiendo que no obedecieran a César, cuando eso no dijo el Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Lucas 20, del 20 al 26. Y fue cuando, tentándolo, le dijeron que si era legal dar tributo a César. Y da esa frase el Señor Jesús, muy conocida: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Qué hizo él? Escuchó que era de Galilea, entonces Pilato lo remitió a Herodes. Pero Herodes lo menospreció y se burló de él y se lo devolvió nuevamente a Poncio Pilato. Ahí en el versículo 14 del Evangelio de Lucas, hasta el 16, dice: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que lo soltaré después de castigarle. Pero no, el pueblo seguía persuadido a que no. Versículo 22 dice: él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él, lo castigaré y lo soltaré. Y en el versículo 25, entregó a Jesús a la voluntad de ellos, porque era mayor la decisión del pueblo. Uno, analizando estos tres primeros evangelios, diría: bueno, Pilato no cometió ningún pecado. Si yo leo Isaías 53, 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, la parte, permítame un momento, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, versículo 33, la parte A, dice: en su humillación
no se le hizo justicia. Pero entonces me sorprende algo aquí de la Escritura y no quiero con eso decir que la Biblia se contradice. Aquí dice que Jesús enmudeció, que no contestó nada. Pero estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y el Espíritu Santo, guiando a este evangelista, nos lleva a la escena. Y quiero que escuchemos lo que sucedió. Cómo Jesús respondió unas cosas a Poncio Pilato. Y quiero que actuemos como si fuéramos un jurado. Pero no nos apresuremos. Recordemos que están juzgando al Hijo de Dios. Al que estaban juzgando. Él juzgó ese momento. Entonces, sencillamente nosotros como jurado vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo le dijo al evangelista Juan. ¿Qué le respondió Jesús a Pilato? Jesús y Pilato. Muy de mañana llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Los jefes de los judíos no entraron en el palacio porque la ley no les permitía entrar en la casa de alguien que no fuera judío antes de la cena de la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador romano, salió y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? No lo habríamos traído si no fuera un criminal. Llévenselo y júzguenlo de acuerdo con sus propias leyes. Los jefes judíos respondieron: Nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte. Así se cumplió lo que el mismo Jesús había dicho sobre el modo en que iba a morir. Pilato entonces entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Acaso eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó con otra pregunta: ¿Se te ocurrió a ti esa idea? ¿O alguien te ha hablado de mí? ¿Me ves cara de judío? La gente de tu mismo país y los sacerdotes principales son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Entonces, ¿sí eres rey? Si tú lo dices. Yo, por mi parte, vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Y todos los que conocen y dicen la verdad, me escuchan. ¿Y qué es la verdad? Pilato permite la muerte de Jesús. Después de decir esto, Pilato regresó a donde estaba la gente y le dijo: No encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Ustedes tienen la costumbre de que yo libere a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Hacía algún tiempo Pilato había arrestado a un bandido llamado Barrabás. Por eso, cuando Pilato preguntó si querían que soltara al rey de los judíos, algunos de ellos gritaron: ¡Viva Barrabás! Juan capítulo 19. Entonces Pilato ordenó que le dieran azotes a Jesús. Luego, los soldados romanos hicieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús. También le pusieron un manto de color rojo oscuro y acercándose a él, dijeron: ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey! Golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y dijo a la gente: ¡Escuchen!
que traigan a Jesús de nuevo. Yo no creo que sea culpable de nada malo. Cuando sacaron a Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Pilato dijo: ¡Aquí está el hombre! Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar: ¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz! ¡Yo no creo que sea culpable de nada! Así que llévenselo y clávenlo en la cruz ustedes mismos. De acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir porque dice ser el Hijo de Dios. ¡Debe morir! ¡A la cruz con él! ¡Debe morir! Cuando Pilato oyó lo que decía, sintió más miedo. Volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato le dijo: ¿No me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para que mueras clavado en una cruz? No tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú. A partir de ese momento, Pilato buscó la manera de dejar libre a Jesús. Pero la gente gritó: ¡Si dejas libre a ese hombre, no eres amigo del emperador romano! ¡Cualquiera que quiera hacerse rey es enemigo del emperador! ¡Que muera! ¡Debe morir! ¡El Nazareno! Al oír esto, Pilato mandó que sacaran a Jesús del palacio. Luego se sentó en el asiento del tribunal en un lugar llamado Gabatá, que en hebreo significa el empedrado. Faltaba un día para la fiesta de la Pascua y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos: ¡Aquí tienen a su rey! ¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz! ¿De veras quieren que mate a su rey? Y los sacerdotes principales le respondieron: ¡Nosotros no tenemos más rey que el emperador de Roma! ¡El emperador de Roma es nuestro rey! Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo mataran en una cruz. Y ellos se lo llevaron. Vemos entonces en este relato que el mismo Señor Jesús juzgó la actitud de Poncio Pilato. También le aclaró que ni aun los ángeles, ni aun el mismo Satanás, ni aun Poncio Pilato con la autoridad o el poder que tenía, podía evitar lo que iba a suceder. Porque había un plan divino, un plan maravilloso que solamente el Padre entendía. No juzgo el por qué le tocó a Poncio Pilato vivir esa situación. Solamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, juzgará ese caso, porque Él lo vivió y lo tuvo frente a frente. Y solamente Dios conoce los corazones. Y para entender un poquito más lo que sucedió, Romanos 13, versículo 1 nos enseña: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Para qué están? Para hacer justicia. Por eso el título era Un caso de impunidad. Se cometió una injusticia ante el Señor Jesucristo. Pero también en el título que le coloqué, y un acto de dignidad. Y este capítulo 19 de Juan me llenó de alegría, porque nombran
a dos personajes muy importantes, José de Arimatea y Nicodemo. Ellos tuvieron un acto de dignidad hacia el cuerpo de Jesús. José de Arimatea se presentó ante Pilato y le rogó para que se lo entregara. Y Pilato se lo entregó. Y este hombre, Nicodemo, el cual vimos al comienzo del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando él va y busca al maestro, le pregunta, ¿qué debo hacer? El maestro le dice, es necesario nacer de nuevo. Y este Nicodemo nuevamente se ve en el capítulo 7. Él tuvo que interceder ante los suyos, ante los fariseos. Lo dice ahí en el 7, versículo 47. Entonces los fariseos les preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Pero con esta misma aseveración se hacían ignorantes, porque desconocían que el mismo Jonás, el profeta Jonás, era originario de Galilea. Pero entonces vemos ahí, como les digo, y me emocionó ver Nicodemo nuevamente allá. O sea, un discípulo de Jesucristo. José de Arimatea y Nicodemo lo hacían secretamente, pero llegó el momento en que decidieron mostrarse. Y la Escritura lo quiso dejar plasmado en este Evangelio de Juan, porque en los otros evangelios no se encuentra Nicodemo. Pero plasma de que Nicodemo vino también y preparó el cuerpo del Señor Jesús. Lo envolvió en unos lienzos con especias aromáticas y lo colocaron en un sepulcro, en un huerto, donde nadie había estado. Tuvieron el privilegio, un privilegio que no lo tuvieron ninguno de los familiares, ninguno de los discípulos, sino un privilegio lo tuvieron ellos dos. En estas épocas han fallecido muchas personas por COVID y no le han permitido a las familias poder ver a su ser querido. Cuando veo esta escritura, veo la importancia de darle dignidad a aquel que fallece. Muchos en Colombia hemos visto desapariciones forzosas. Sus familiares no saben de sus hijos, no saben de sus esposos, no saben de sus familiares, no saben en dónde los enterraron o en qué circunstancias murieron. Y el Señor muestra aquí en la Escritura que es necesario también mostrarles algo de dignidad a esas personas. Y así como torturaron y sacrificaron el cuerpo del Señor Jesús, el Padre Celestial permitió que estos dos hombres tuvieran consideración con el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano. Esta enseñanza de hoy nos muestra de que si alguien tiene algún poder o alguna autoridad, debemos reconocer que es porque Dios se la ha dado. Rogamos e imploramos que estas personas que tienen autoridad hagan lo correcto, o si no, va a haber alguien mayor que los va a juzgar. Y también que obremos con dignidad hacia los demás. Bendiciones para todos. Les recordamos seguir con los devocionales muy pendientes. Ahí vamos a estar anunciando si no cambia nada en las disposiciones del gobierno y si Dios lo permite, el domingo podremos celebrar los 3 cultos a las 6, a las 8 y a las 10. Dios los bendiga y guarde. Bendiciones para todos.